Muy buenas a todos. En el día de hoy Bitcoin ha caído un 5,6%, pero hay unos indicadores que nos ayudaron a predecir esta caída. Si quieres saberlos más, lo tienes en el link del canal que subimos en el día de ayer. Pero a lo que vamos. ¿Qué pasa esta semana en cripto? ¿Qué noticias hay importantes? ¿Puede haber un rebote inminente? Te lo comentaremos todo en el vídeo de hoy. En primer lugar, ¿qué pasó con Bitcoin? Si miramos en este gráfico que tenemos aquí en pantalla, Bitcoin abrió alrededor de los 68.500, 68.700 dólares, pero en las últimas horas hizo una caída brutal, rompiendo el soporte psicológico de los 65.000 dólares, con un volumen alto y sobre todo velas rojas muy fuertes. Perdió más de un 5% en el día y tocó los mínimos de 64.200. Cerró el día en torno a los 64.700, todo mercado americano. Y esto es parte de una racha de 5 meses consecutivos en rojo, la peor desde 2018-2019, y hubo un drawdown máximo total de entre el 40 y el 50% desde el pico histórico de 126.000 dólares en octubre del 25. El market cap total de cripto ayer cayó un 4,2% a 2,3 billions y Bitcoin solo perdió unos 50.000 millones de dólares en valorización en 24 horas. Las liquidaciones masivas amplificaron todo. Más de 2,5 billions en longs fueron liquidados recientemente y aquí en el gráfico lo vemos clarísimo. Hay un momento bajista puro con el volumen en spike en caída totalmente y el soporte roto. Nos lo indicaron las medias MAC y las bandas Bollinger sobre todo, y el RSI tocó entre los 30 y 35. Pero, ¿por qué cayó cripto ayer? Principalmente, pues el gatillazo principal de esto fue las tarifas de Trump. Como bien sabemos, Donald Trump no nos deja nunca indiferentes y cada vez que habla, el mercado cripto se vuelve loco y no en la dirección que queremos. Aunque la Corte Suprema rechazó la mayoría de sus propuestas de tarifas globales al 15%, el anuncio inicial generó un pánico masivo y los inversores vendieron todo lo especulativo y Bitcoin se comportó como un activo de alto riesgo en vez del oro digital que queremos que sea. También razones claves fueron salidas brutales de ETF en spot, 3,8 billions en las últimas 5 semanas. Esto es un dato malísimo históricamente. Luego el desapalancamiento ordenado. El Open Interest en futuros cayó de 61.000 millones a 49.000 millones con liquidaciones en cascada por el alto apalancamiento. El entorno macro está bastante pesado, por así decirlo. Tenemos una inflación persistente, el dólar fuente y sobre todo la Reserva Federal implica que no va a ser expansiva, sino que no quiere hacer recortes a la vista y nada. Luego tenemos también tensiones geopolíticas entre Irán y Estados Unidos y 61 guerras activas en el mundo. También influyeron que hay mineros vendiendo Bitcoin. Bitder liquidó todo su Bitcoin por unos 325 millones de dólares para pivotar hacia la inteligencia artificial. En redes vuelve a ser el sentimiento de miedo extremo, con búsquedas de Bitcoin a cero y el Fit and Grid está entre los 8 y los 14. Posts hablando cifras muy bajas, sobre todo en cómo estaba el mercado hace unos meses. Nadie quiere tocar longs y la gente va muy cuidada con los apalancamientos. En la siguiente diapositiva queríamos también comentar un poco el análisis técnico de Bitcoin y como veis aquí, la tendencia general es que estamos en un bear market desde octubre del 25 y hoy rompió el soporte clave de los 65.000 dólares con un volumen alto. Los indicadores que se cumplieron, pues el MAC bajista confirmado, ya que un histograma negativo expandiéndose nos dio un momento bajista muy fuerte y se cumplió la continuación de la caída. El RSI probablemente en la zona de sobreventa, con alrededor de 30-35 en una hora, y esto fue la señal de posible rebote en corto plazo que lo hemos visto, pero seguramente no sea el suelo definitivo. Las bandas Bollinger están en una expansión totalmente bajista, con volatilidad alta, y el precio rompió la banda inferior cumpliendo la señal de más caídas. Luego el Death Cross previo, la EMA 50, pasó a estar por debajo de la EMA 200 desde enero, y esto ya venía prediciendo esta racha roja de meses, y se cumplió perfectamente. Los soportes clave ahora mismo, 60 y 62 mil dólares de forma psicológica, pero podemos incluso tocar los 50.000 en el peor escenario. La resistencia son los 68.000 con la EMA 200, y si el RSI se mantiene en sobreventa y el volumen baja, podría haber un squeeze alcista a 70.000, pero el macro sigue dominando y el macro no nos apoya en nada de esto. Para continuar, hablaremos de los eventos cripto o macro importantes de esta semana que podrían mover mucho el precio. Hoy tenemos el webinar de Cryptocurrencies for the CFO y explicará la blockchain a líderes financieros. Podría generar algo sobre adopción corporativa, sería positivo para Bitcoin y Ethereum en anuncios, pero no creo que mueva mucho la aguja.
Tenemos el TGE de Flying Tulip y es el lanzamiento nuevo del token. Estos eventos atraen hype, traders, pero suele ser un pumpeo y ya está, así que no le daría más importancia. Tenemos el testnet de Alchemy Chain por Alchemy Pay, que mejorará los pagos de cripto y puede ser un poco alcista para el sector de pagos, si hay adopción. Y votan para deslistar OM en Hyperliquid. Si lo aprueban, pues habrá un dump en OM directamente. Mañana martes tenemos el deadline para el registro del airdrop de robo, una oportunidad de tokens gratis que suele generar más hype en redes sociales que otra cosa, y la decisión de la SEC sobre las opciones para IBIT. Si se aprueban, pues habrá más liquidez institucional en ETF, Bitcoin y puede ser esto sí un catalizador bullish. También tenemos el evento en Las Vegas de MicroStrategy que hablamos en un vídeo en anterioridad, que os interesará verlo si no lo habéis visto, y el miércoles 25 tenemos el desbloqueo de H por 17.1 millones que aumentará el supply circulante y hay un riesgo de bajada si los holders están vendiendo. Para continuar, el jueves 26 tenemos el cierre de retiros de Probit Global, que este exchange cierra y los usuarios están migrando los fondos y puede haber una posible venta en pánico. Y tenemos la prueba de World Liberty Finance de las Bankies License. Si rechazan, puede haber un sentimiento muy bajista en banca cripto. El viernes 27 tenemos a Iren añadido al MSCI y puede ser un flujo pasivo a mineras de Bitcoin y un bullish, por así decirlo, indirecto. Y tenemos el settlement, que puede haber una posible distribución de fondos acreedores y puede ser neutral, un poco positivo para el sentimiento. El sábado tenemos desbloqueos grandes, Júpiter 39.3 millones y Gras 10.1 millones. Hay un riesgo de presión bajista en Solana y los tokens de la inteligencia artificial. En el entorno macro, que puede verse bastante inferenciado por cripto, tenemos la Chicago Fed y hablarán sobre las tasas, veremos qué pasa. Tenemos el martes la Consumer Confidence y Trump hablará y aquí ya sabéis que cuando habla puede mover el mercado bastante. Puede también hablar sobre las tarifas. El miércoles toca a Australia y qué puede pasar. Y el miércoles también el evento más importante. Nvidia puede ser clave para inteligencia artificial, tecnología y cripto. Si presenta buenos resultados suele ser alcista en cripto, si presenta malos la caída puede ser muy grande. Sobre todo si son buenos resultados puede ser alcista en tokens relacionados con la inteligencia artificial, como puede ser Tao. El jueves tenemos que prestar mucha atención a Japón, que puede impactar el yen en mercados asiáticos y sobre todo las noticias laborales y de la economía real de Estados Unidos, que son sensibles para la Fed. El viernes tendremos la inflación de los productores y sobre todo también hablaremos de los impactos en commodities y cripto de China. El viernes resultados de Canadá y dará referencias del crecimiento norteamericano. El sentimiento actual, como podemos ver, es de miedo extremo. El feed and greed está entre los 8 y los 14 y las búsquedas de Bitcoin to Zero están en récord. Hay un sobreventa técnica que sugiere posible recorte en corto, pero el macro y los desbloqueos pueden llevar a más bajadas, incluso hasta los $60.000 o peor. Hay un miedo alto por las tarifas y los unlocks, pero algunos contrarios dicen que esto es un momento de compra histórico. Veremos a ver qué pasa. Como siempre no es consejo de inversión y aconsejamos que cada uno haga su propio análisis porque son inversiones y está el dinero en juego. Muchas gracias y si te gusta mi contenido dale like, deja tus comentarios y suscríbete.